Los ángeles son espíritus puros, son seres con una gran inteligencia y perfección. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de ahí su perfección absoluta. Los espíritus de luz existen para glorificar a Dios y ser sus mensajeros, como así también se ocupan de la protección de los hombres y velan por su salvación. Los ángeles se ubican en el peldaño más alto dentro de la jerarquía de seres espirituales creados por Dios. Por eso es que siempre están a nuestro lado. Son seres bellos, puros y perfectos, con gracia y gentileza. Son poseedores de una extrema bondad. En relación a los hombres, los ángeles se ocupan de acompañarlo y protegerlo durante toda su vida y después de la muerte. Los ángeles incitan o sugieren al hombre a vivir el bien y lo rodean de fuerzas positivas para que puedan defenderse de las energías demoníacas. Los ángeles enseñan a los hombres a manejarse en la verdad, a ser generosos y bondadosos con los demás. La función espiritual de los ángeles incluye llevar el trono de Dios y someterse a él, como también presentarle las peticiones u oraciones de los hombres. Asimismo, Dios les asignó el cuidado de cada nación y de cada iglesia. Los sacramentos son una serie de rituales de la Iglesia cristiana. Son 7: bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos suelen dividirse en 3 grupos: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos al servicio de la comunidad. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la comunión o Eucaristía. Los sacramentos de curación son la penitencia y la unción de los enfermos. Y por último, los sacramentos al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Veamos de qué se trata cada uno de los sacramentos. El bautismo representa la iniciación a la religión cristiana. En esta ceremonia se vierte agua bendita sobre la persona con el objeto de purificarla. La comunión simboliza la consagración del pan y el vino con el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacramento de la penitencia se basa en la confesión, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Su finalidad es la de obtener fuerzas suficientes para luchar contra los malos hábitos y las costumbres inconvenientes. La unción de los enfermos tiene como objetivo proveer de consuelo y de fuerza al enfermo, así como también perdonar sus pecados. El sacramento de la orden sacerdotal es aquel mediante el cual la misión de Cristo sigue y seguirá siendo ejercida por la Iglesia. Y por último, el sacramento del matrimonio, que se ocupa de celebrar la unión del hombre y la mujer ante Dios. Su fin es la santificación de los esposos. Los ángeles se nos presentan con mayor énfasis en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la unción de los enfermos. En el bautismo se afirma que fue un ángel el encargado de purificar el agua bendita que se utiliza en este rito. Acompañan a la persona a recibir al Espíritu Santo para alejar al espíritu demoníaco. En el caso de la unción de los enfermos, los ángeles son los encargados de cuidar a la persona en sus últimas horas de vida y luego de su muerte lo guían hasta el paraíso. Existe una gran diversidad de culturas, religiones y tradiciones, pero todas tienen un denominador común: la creencia en la existencia de los ángeles. Por supuesto, los nombres y las funciones que les adjudican a cada uno de los seres de luz van variando dependiendo la tradición o creencia. Pero en todas ellas, la misión principal de los ángeles es beneficiar al hombre. Algunas de las funciones que se les asignan en varias culturas son el cuidado de la naturaleza, la protección de los seres humanos, la regencia de los planetas y las estrellas, la adoración a la divinidad y la comunicación entre ella y los hombres. Ya los griegos en la antigüedad creían en la existencia de los ángeles y los llamaban daimones, que significa genios. Los romanos también reconocían la existencia de los ángeles y, al igual que los griegos, los describían como genios. En la tradición cristiana, los ángeles actúan como mensajeros de Dios con el fin de lograr un estrecho vínculo entre los hombres y la divinidad.
El judaísmo denomina Malashim a los ángeles, que significa mensajero de Dios o trabajador en la tierra, intermediarios entre Dios y los seres humanos. La religión protestante acepta la existencia de los ángeles, pero no les profesa adoración. Los ángeles también están presentes en las creencias del Islam. Los musulmanes los denominan Malak, que significa mensajero. Los hindúes les adjudican el nombre de Devas a los seres de luz, y se ocupan específicamente de todo lo relacionado con la armonía del medio ambiente. En el budaísmo también tienen una creencia similar, en la que las criaturas espirituales son las encargadas de la protección de la naturaleza. Y en el taoísmo nos hablan de los Hoven, y los describe como almas celestes que se presentan en los sueños. La palabra astrología proviene de la conjunción de dos términos griegos. Uno de ellos es astrón, que significa estrella, y el otro es logos, que significa palabra o estudio. La astrología es una ciencia que estudia la energía de cada planeta y la forma en que ellos influyen sobre los hombres. Esta disciplina nació hace más de 5.000 años en Babilonia. El horóscopo actual es el resultado de observación del cielo y de importantes instrumentos de cálculos. Los llamados ángeles planetarios tienen adjudicado cada uno un planeta para su cuidado. Vamos a conocer qué ángel corresponde a cada signo del zodiaco. Al ángel Camael le pertenece el signo astrológico Aries. Anael, Tauro. Gabriel. Géminis. Ángel de la guarda Cáncer. Miguel, Leo. Rafael, Virgo. Samael, Libra. Azrael, Escorpio. Zadkiel, Sagitario. Casiel, Capricornio. Uriel, Acuario. Azariel. Piscis. En los rituales angélicos es muy importante invocar al ángel que corresponde a nuestro signo, ya que de esta forma lograremos un contacto mucho más rápido y una comunicación sumamente placentera. La magia angélica se originó durante la Edad Media y el Renacimiento. A partir de entonces se recopilaron manuscritos denominados grimones, que describen las diferentes cualidades, características y poderes de los ángeles. Los grimones estudian la relación de los ángeles con los astros y detallan la elaboración de talismanes y hechizos. El mago angélico es aquella persona encargado de consultar las listas de ángeles para determinar cuál será el indicado para invocar en el ritual. El mago angélico debe estar provisto de las palabras sagradas y del arma sagrada para comenzar el rito y controlar el poder de los ángeles durante el mismo. Los grimones también mencionan el uso de 5 herramientas en los rituales angélicos. Ellas son los encantamientos, las armas, el contacto, los talismanes y el incienso. Los ángeles se comunican con nosotros, nos hablan de diversas maneras. Las cartas que aquí le presentamos son un modo, puede haber otros, de dialogar con los ángeles. Ellos están aguardando el momento para ayudarle. No es necesario que los pedidos sean complejos. Los ángeles te asisten en pequeñas cosas y contestan también aquellas inquietudes que resulten existenciales. A través de las cartas podremos hacerles preguntas y recibir respuesta directa de ellos. Pero antes de enseñarles a usar las cartas que aquí se adjuntan, es necesario que pueda cumplir las 4 instancias que le adjudicarán el estado ideal para conversar con los ángeles. Recuerde, encontrar el momento adecuado para convocarlos, estar en condiciones de escucharlos, un estado de paz para poder dialogar y tener muy claro qué es lo que se le quiere preguntar. El mazo de cartas angelicales está compuesto por 5 tipos de cartas. Las cartas a través de las cuales hablan los ángeles de la luz, las cartas a través de las cuales hablan los ángeles de los dones,
las cartas a través de las cuales hablan los ángeles de los cuidados, las cartas a través de las cuales hablan los ángeles de la palabra y las cartas de las afirmaciones. Comenzaremos aquí a estudiar de qué modo le permiten dialogar las cartas de los ángeles de la luz. La decisión de dialogar con los ángeles requiere de la más profunda convicción de que ese diálogo es posible. Además, por supuesto, de una fe inquebrantable. Hay que encontrar un momento de paz y un lugar tranquilo, un espacio limpio donde colocar el mazo previamente mezclado. Frente al mazo, se hace una pregunta tal y como indicaremos a continuación. Luego de haber hecho la pregunta, se abre el mazo en abanico sobre la mesa y se selecciona una carta. El mensaje escrito en esa carta será la respuesta de los ángeles a tu pregunta. Estas cartas funcionan como un faro que enfoca, que te ayuda a mirar una zona de la realidad que no te atrevías a ver, o a la cual no tenías acceso. Sencillamente, estaba ocupada por las sombras. Estas cartas esclarecen lo oculto. Estas cartas responden a la pregunta ¿cómo debo entender esta situación por la que estoy pasando? O ¿qué significa en mi vida esta situación? Escuchemos algunos casos reales y cómo las cartas atendieron a sus preguntas. Presta mucha atención a la interpretación del mensaje de las cartas dependiendo de la situación de la persona que hace la pregunta. Juan Ignacio acababa de perder el trabajo. Es un caso muy frecuente que provoca desolación y que en muchos casos hace sentir culpable a la persona. Aparece cierta tendencia a preguntarse por qué le pasó a él o a ella. Ante estas circunstancias, la pregunta a las cartas de los ángeles de la luz se formuló de la siguiente manera. ¿Cómo debo entender la situación de pérdida de trabajo por la que estoy pasando? Recordemos siempre que la formulación de la pregunta debe ser muy clara. La respuesta de los ángeles no es literal. Requiere de la lectura comprensiva. La respuesta de las cartas fue la siguiente. Los ángeles de la luz llenan de paz tu alma. Todo lo que debía hacerse ya se hizo, y ahora se puede tomar un breve respiro. En este caso se puede entender que la persona no debe sentir culpa alguna, que ya hizo lo que debía ante las circunstancias que le tocaban y que para seguir adelante debe detenerse un instante, tal vez para pensar, para reorganizarse, para decidir cómo seguir. La situación por la que está atravesando no debe entenderse desde la culpa, sino más bien como una especie de pausa, casi merecida y necesaria, según lo que dice la carta. Como han visto, la respuesta debe ser adaptada al problema del cual se está consultando. Hay que tener la mente abierta a la interpretación positiva de las palabras que las cartas nos ofrecen. Ya le hemos explicado cómo trabajar con el primer mazo de cartas. Ahora es momento de que usted practique. Busque un lugar tranquilo y realice la consulta tal y como se la hemos enseñado. En el capítulo 2 le enseñaremos a manejar 2 mazos de cartas y así progresivamente hasta el capítulo número 5, en el cual podrá hacer la tirada completa y conseguir respuestas mucho más complejas y profundas a cualquiera de sus consultas.